Imaginemos la siguiente escena. Un comportamiento disruptivo ocurre en una habitación. Hay cierta tensión en el aire y de repente ocurre un cambio ambiental. Claro, se añade algo incómodo al ambiente de forma fulminante. O por el contrario, un privilegio favorito desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Y en fracciones de segundo, la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir se desploma por completo. Cae al vacío. Y bueno, esto no es magia ni es una reacción aleatoria. O sea, es la pura ciencia del comportamiento operando en tiempo real ante nuestros ojos. Totalmente. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy desempacamos uno de los conceptos más mal interpretados, debatidos y honestamente más temidos en toda la ciencia clínica. Las contingencias de castigo. Un tema, digamos, bastante denso. Muy denso. Y es un orgullo mencionar que este análisis detallado forma parte del ecosistema de Behavioral Intelligence con Mara Sánchez. Esta es la plataforma definitiva construida para dominar el análisis aplicado de la conducta, o ABA, sin rodeos. Nuestra misión aquí es clara. Sí, el objetivo crítico de nuestra conversación hoy es explorar hasta la raíz el punto B.5 de la lista de tareas de la sexta edición para la certificación BCBA. Vamos a identificar y distinguir, sin margen de error, entre las contingencias de castigo positivo y castigo negativo. Es un punto fundacional. Cualquier profesional que busque la maestría clínica debe dominar esta distinción. No solo para aprobar un examen, sino para proteger la integridad de las intervenciones. Totalmente de acuerdo. Y para empezar a desentrañar esto, creo que el primer paso obligado es quitarle el peso cultural a la palabra misma. Ah, sí, la carga emocional. Exacto. En el lenguaje cotidiano, hablar de castigo suena a justicia, suena a retribución. Incluso tiene una connotación de ser algo inherentemente malo o cruel. ¿Cómo logramos despojarnos de toda esa carga emocional al entrar al terreno clínico? Pues esta es precisamente la primera gran barrera mental al estudiar. En nuestra disciplina el término castigo carece de cualquier juicio moral. No tiene ninguna agenda oculta. O sea, ¿es puramente funcional? Exacto. Significa una sola cosa y esta es la brújula para todo análisis. Una conducta disminuye en el futuro. Si la tasa, la frecuencia o la probabilidad de que una respuesta específica ocurra baja después de una consecuencia, estamos frente a un procedimiento de castigo. ¡Wow! Sin importar la intención. Así es. No importa si la intención de quien lo aplicó era educar, lastimar o corregir. Lo único que verdaderamente define al castigo es su efecto comprobable sobre el comportamiento. A ver si entiendo bien esta objetividad. Si alguien le grita a una persona con toda la intención de que deje de hacer un ruido molesto, pero resulta que al día siguiente esa persona hace el mismo ruido con más frecuencia, entonces técnicamente no hubo un castigo ahí, aunque la intención haya sido castigar. Si la conducta aumentó, la definición fracasó. Totalmente. La intención es irrelevante en el análisis aplicado de la conducta. Solo importa el resultado en la gráfica. Para visualizar esto con claridad, pensemos en un caso real de la literatura. A ver, cuéntanos. Hay una niña pequeña, llamémosla Rachel. A Rachel le fascina jugar con el agua del lavado del baño. Es un comportamiento sumamente persistente. Su madre ha intentado absolutamente todo para detenerla. Claro, lo típico de buscar alternativas. Le ha puesto otras actividades, la ha llamado desde la otra habitación, le ha dado juguetes, pero nada funciona. Finalmente, en un momento de pura desesperación y frustración, la madre entra al baño y le da una palmada en la mano cuando la sorprende salpicando agua. Una reacción humana muy común, nacida simplemente del agotamiento. ¿Y qué pasa en el análisis funcional de ese momento exacto? La clave es observar los días posteriores. Si la conducta de Rachel de jugar en el lavabo disminuye en el futuro a raíz de esa consecuencia, esto se clasifica rígidamente como castigo positivo. Castigo porque bajó la conducta, claro. Exacto. Y se le llama positivo porque se añadió un estímulo al entorno inmediatamente después de la conducta. La estimulación táctil, es decir, la palmada, no estaba en el entorno antes de que Rachel salpicara el agua. El entorno cambió por una adición. Espera, si la palabra positivo simplemente significa que se añadió esa palmada, me surge una duda aquí. Dime. ¿Qué pasaría si la madre, en lugar de dar la palmada, simplemente va y cierra la llave de paso del agua? ¿O qué tal si le quita inmediatamente un juguete acuático que Rachel tenía en la mano?
¿Eso cómo encaja en la teoría? Esa es una excelente deducción porque nos lleva directamente a la otra cara de la contingencia. Eso es el castigo negativo. Pensemos en otro escenario muy frecuente en las aulas. Adelante. Un estudiante que tiene un comportamiento insolente o desafiante, cada vez que responde de manera atrevida a la maestra frente a sus compañeros, como consecuencia inmediata, la maestra hace que pierda sus privilegios de usar el teléfono móvil durante la hora del receso. Ah, ya veo el contraste. Si la insolencia del estudiante disminuye en las semanas siguientes, es castigo porque la conducta bajó. Así es, la flecha va hacia abajo. Y asumo que entra en la categoría de negativo porque se retiró algo del panorama, ¿cierto? Fíjate en el mecanismo central. Un estímulo altamente preferido, que ya estaba presente o disponible en el entorno del estudiante, fue eliminado de forma contingente a su respuesta atrevida. La pérdida del teléfono móvil actúa como el estímulo punitivo al ser sustraído de la ecuación. ¡Oh, un momento! Creo que acabo de ver el truco mental aquí para retener esto. A ver, ¿cuál es? Esto es exactamente igual a las matemáticas básicas. Esa es la mejor analogía para no perderse en el examen. No hay que pensar en la palabra positivo como sinónimo de bueno, ni en negativo como sinónimo de malo. Exacto, hay que borrar eso de la mente. Positivo es literalmente un signo de suma, un símbolo de más. Se agrega un estímulo al entorno. Y negativo es un signo de resta, un menos. Se quita un estímulo. Son matemáticas puras aplicadas al comportamiento humano. Es una excelente forma de procesarlo. Si se mantiene esa mentalidad de signos de suma y resta, las trampas del examen pierden todo su efecto. Totalmente. Ahora bien, si llevamos esta lógica al panorama general de la precisión clínica, debemos definirlo con la exactitud técnica que exige la VIASB. El castigo es un proceso fundamental del condicionamiento operante. Ocurre cuando un cambio ambiental, llámese consecuencia, sigue inmediatamente a una respuesta y como resultado directo disminuye la frecuencia futura de esa conducta bajo condiciones similares. Hay una frase ahí que resuena constantemente en los manuales. Bajo condiciones similares. A veces se lee tan rápido al estudiar que se pasa por alto. ¿Por qué es tan crítico incluir esa advertencia en la definición? Pues porque el comportamiento nunca ocurre en un vacío. El entorno dicta las reglas. Si Rachel deja de jugar con el agua del lavabo únicamente cuando su madre está parada en el marco de la puerta, la presencia de la madre es la condición que suprime la conducta. Claro, la madre es la señal. Exacto. Si la madre sale de la casa, la condición ambiental cambió por completo y la conducta podría reaparecer instantáneamente. Por eso la ciencia exige observar bajo condiciones similares. Tiene muchísimo sentido. Y el detalle técnico a recordar es que el castigo tipo 1 o castigo positivo involucra la presentación de un estímulo aversivo. Por otro lado, el castigo tipo 2 o castigo negativo involucra la terminación o remoción de un estímulo que ya está presente, el cual usualmente es un reforzador. Y aquí es donde la mente nos juega una mala pasada brutal al estudiar. Hay una línea muy borrosa en la teoría que genera muchísima confusión. El castigo negativo y el reforzamiento negativo. Uy, sí, la trampa clásica. Ambos conceptos comparten la palabra negativo, así que la mente automáticamente asume que ambos implican una resta matemática y los confunde. ¿Cómo evitamos caer en esta trampa de la terminología? Es el obstáculo número 1 en la preparación teórica. La regla fundamental que debe guiar todo análisis es observar la dirección de la flecha de la conducta. La flecha de la conducta, ok. El reforzamiento, sin importar si es positivo o negativo, tiene una sola meta inquebrantable. Siempre incrementa o mantiene la conducta en el futuro. Hace que la respuesta sea más fuerte. El castigo, por su parte, sin importar si suma o resta estímulos, siempre disminuye la conducta, la aplasta. Dame un ejemplo concreto de cómo se vería esta diferencia en el mundo real. La teoría de las flechas suena lógica, pero en la práctica es donde los escenarios se complican bastante. Claro. Utilicemos el ejemplo clásico de la máquina expendedora. Esto ilustra el concepto de una manera brillante. Imaginemos que hay hambre. Alguien camina por un pasillo, ve una máquina expendedora, introduce una moneda, presiona un botón y la máquina entrega unas papas fritas. Un final feliz. Así es. La próxima vez que haya hambre al pasar por ese pasillo, la persona volverá a usar esa máquina. Se añadió comida al entorno,
un signo de más, y la conducta de usar la máquina aumentó. Eso es refuerzo positivo, muy directo. Claro, el signo de suma funcionó. Pero, ¿qué pasa si el mecanismo interno de la máquina falla? Ahí cambia toda la ecuación. Hay hambre, la persona pone su moneda, presiona el botón con mucha esperanza y la máquina hace un ruido extraño, se traga la moneda y no entrega absolutamente nada. ¡Qué frustración! La moneda desaparece. Como resultado de esa frustración, en el futuro, cuando haya hambre, la persona pasará de largo y ya no usará esa máquina expendedora específica. Ah, entiendo la disección perfecta de esto. Hubo un signo de resta claro. Se perdió el dinero del bolsillo y la conducta de meter monedas en esa máquina disminuyó a cero. Hubo una resta que bajó la conducta. Exactamente. Por lo tanto, esto es castigo negativo puro. Pero a ver, ¿cómo se vería el reforzamiento negativo en ese mismo pasillo con esa misma máquina? Imagina un escenario ligeramente distinto. La persona va caminando y de repente la máquina expendedora sufre un cortocircuito y empieza a emitir una alarma ensordecedora, muy aguda y sumamente dolorosa para los oídos. Ujú. La persona se acerca rápidamente, le da un golpe fuerte en el costado a la máquina y el ruido insoportable se detiene de inmediato. El silencio regresa. ¡Wow! El estímulo aversivo desapareció. Se restó el ruido. Pero la próxima vez que esa máquina empiece a sonar, la persona no lo va a pensar dos veces. Va a correr a golpearla de nuevo. Exacto. La probabilidad de golpear la máquina aumentó en el futuro. Claro, se restó algo del entorno. Tenemos un signo de menos. Pero la conducta creció. Reforzamiento negativo. Este es el nivel de escrutinio que verdaderamente se requiere para dominar los conceptos en el examen. Es vital. Hay que preguntar siempre, ¿qué le pasó al estímulo? ¿Y hacia dónde se movió la frecuencia de la conducta? Ahora, si todo este sistema funciona como un mecanismo de relojería matemática, me surge una duda gigantesca sobre la práctica profesional. A ver, cuéntame. Si las leyes del condicionamiento operante afirman que el castigo es tan increíblemente efectivo para suprimir una respuesta de inmediato, ¿por qué los analistas de la conducta evitan usarlo como la primera opción en una intervención? ¿Por qué los manuales nos empujan incansablemente hacia buscar el reforzamiento primero? Prime la conducta, sí, pero tiene un costo inmenso. ¿Un costo de qué tipo? El error más crítico que puede cometer un profesional al diseñar un plan es no anticipar la economía del comportamiento y los efectos secundarios no deseados. ¿A qué te refieres con la economía del comportamiento? Suena a que hay fuerzas invisibles operando ahí de fondo. Bueno, hay un concepto fundamental llamado efecto de contraste conductual. Todo organismo tiene un impulso básico por obtener refuerzo. Pensemos en unos padres que deciden aplicar un castigo severo regañando a su hijo pequeño cada vez que lo ven chupándose el dedo, pulgar. Ok, una intervención directa. En la casa, en presencia de los padres, la conducta de chuparse el dedo baja a cero. Bueno, entonces el objetivo se cumplió. Castigo positivo exitoso en la casa. Aparentemente. Pero a los pocos días ocurre algo inesperado. La maestra del preescolar llama a los padres, muy preocupada, y reporta que el niño se está chupando el dedo compulsivamente, mucho más de lo que lo hacía antes, siempre que está en el salón de clases. Ya veo. Como el niño no puede acceder a ese refuerzo sensorial en su casa, porque hay una consecuencia aversiva, lo compensa en la escuela. Exactamente. No, es como tener una tubería de agua bajo alta presión. Si bloqueas la salida del agua por completo en un extremo, la presión no desaparece, simplemente viaja por el tubo y revienta por el otro lado, donde la pared es más débil o donde no hay ninguna resistencia. Esa es una representación gráfica perfecta. El efecto de contraste conductual establece que cuando una contingencia de castigo se aplica rígidamente en un entorno, suprimiendo la conducta, pero esa misma contingencia no está presente en un segundo entorno, el organismo discrimina, desde línea base originales. El organismo maximiza el contacto con el refuerzo donde es seguro hacerlo. Y esto nos hace pensar que en entornos clínicos reales, donde se manejan múltiples variables simultáneamente, los errores con el castigo pueden generar reacciones en cadena muy peligrosas. Sin lugar a dudas. Revisemos un caso de estudio sobre una economía de fichas que ilustra este peligro magistralmente. Perfecto. Un escenario clínico. Se diseña un sistema estructurado donde un cliente gana fichas que son reforzadores condicionados, por mostrar conductas apropiadas.
pero el equipo clínico decide implementar una contingencia de costo de respuesta. Que es una forma de castigo negativo. Exacto. La regla establecida es estricta. Se le quita una ficha al cliente de su tablero cada vez que intenta fugarse del área de trabajo. En el papel, la lógica parece impecable, o sea, si alguien intenta huir, pierde sus ganancias. La conducta de fuga debería extinguirse por la pérdida matemática. Debería. Pero al aplicar esto con seres humanos, surge un factor emocional. Al retirar un reforzador condicionado que el cliente siente que ya había ganado con su propio esfuerzo, se genera una respuesta emocional intensa. Me imagino. Cada vez que el terapeuta extiende la mano y retira la ficha del tablero, la agresión del cliente se dispara de manera inmediata contra el terapeuta. Hemos suprimido a la fuga, tal vez, pero hemos creado un grave problema de agresión inducido por el propio diseño clínico. Es totalmente comprensible. Si buscamos una analogía, es como estar en un casino. Imaginemos a una persona jugando apasionadamente en una máquina tragamonedas. Siente que está en una racha ganadora y tiene su vaso de plástico lleno de monedas. Ujú. Y de repente, la máquina saca un brazo mecánico y, por una regla completamente arbitraria, le roba 10 monedas de su propio vaso. Claro. La persona no va a decir simplemente, «Oh, qué lástima», y marcharse a casa. Va a patear la máquina, va a gritarle al gerente. Hay una reacción visceral, un instinto protector cuando se arrebata algo de valor. Esa imagen de patear la máquina tragamonedas es brillante porque capta exactamente la naturaleza de la agresión elicitada. La agresión no es un defecto en el carácter del cliente, es una respuesta colateral predecible ante el retiro punitivo de refuerzo. Es una falla del analista, entonces. Totalmente. Es una falla al no prever el impacto emocional de la contingencia. Escuchando todos estos riesgos, o sea, la agresión inducida, el contraste conductual, la necesidad de evaluar entornos múltiples, me pregunto si existe algún escenario donde aplicar castigo sea verdaderamente la única opción responsable. Es una pregunta excelente. Especialmente con las críticas que a veces enfrenta la ciencia conductual hoy en día. ¿Bajo qué circunstancias se justifica cruzar la línea y aplicar un estímulo aversivo de forma programada? Entramos a una discusión ética ineludible y de altísimo nivel. La respuesta clínica es que el castigo es el último recurso, siempre. Pero en situaciones de riesgo inminente de vida o muerte, es absolutamente necesario. Danos un ejemplo de ese nivel de riesgo. Pensemos en un caso extremo. El caso de Khaled. Khaled es un analista a nivel doctoral que trabaja en el pabellón de un hospital. Tiene bajo su cuidado a un cliente que muestra conductas autolesivas severas. Ok, ¿autolesión? Golpes directos contra el propio cráneo con tal fuerza que amenazan con causar desprendimiento de retina y daño neurológico permanente. Wow, eso ya no es un problema de insolencia en el aula ni de fichas en un tablero. Es una emergencia médica continua. Exactamente. El equipo de Khaled ya ha intentado todo el repertorio: refuerzo positivo, prevención de respuestas y enriquecimiento ambiental. Pero la conducta persiste a niveles letales. En este cruce de caminos, Khaled determina que es éticamente imperativo implementar un procedimiento de castigo positivo. Porque no detener el daño sería una negligencia atroz. Precisamente. Pero intuyo que Khaled no puede, por más doctoral que sea su nivel, simplemente inventar una consecuencia sobre la marcha. Deben existir parámetros sumamente rígidos para administrar un estímulo de este tipo. Las reglas para que esta intervención sea ética y científica son verdaderamente inflexibles. Primero, debe comenzar con un programa de castigo continuo, lo que en nuestra terminología es un programa de razón fija 1, o FR1. Cada vez que ocurre la conducta. Así es. Cada vez que ocurre el impacto autolesivo, invariablemente debe presentarse el estímulo punitivo. No se puede alternar. Segundo, la aplicación exige inmediatez milimétrica. Si hay una demora de tan solo 3 segundos, Khaled corre el riesgo de castigar una conducta intermedia apropiada en lugar de la autolesión. Claro, el timing lo es todo. Y tercero, Khaled debe planificar preventivamente para un pico de agresión hacia el personal médico. Porque, como vimos con la analogía de la máquina tragamonedas, la estimulación aversiva genera respuestas emocionales muy fuertes. Hay otro detalle sobre esto que siempre me ha parecido contraintuitivo. A ver. La naturaleza humana y la compasión nos dicta que si vas a tener que usar un estímulo aversivo para detener un golpe, deberías empezar de manera muy leve.
O sea, empezar con un tono suave, una pequeña consecuencia, e ir subiendo el nivel de intensidad poco a poco solo si se nota que la conducta no se le tiene. Ese es, sin temor a equivocarme, uno de los errores clínicos más letales que se pueden cometer en esta ciencia. Es la trampa de la compasión mal aplicada. ¿En serio? ¿Por qué? Pensemos en la intensidad del castigo como el dial de volumen de un amplificador de sonido. Si la evaluación empírica previa determina que la intensidad mínima requerida para suprimir esa autolesión severa es un nivel 5 en el dial, no podemos iniciar la intervención en el nivel 1 con la esperanza de ir subiendo a 2, 3 y 4. ¿Pero por qué es un error? O sea, ¿no sería más ético darle al organismo de oportunidad de reaccionar al nivel 1 antes de usar más fuerza? Porque la biología no funciona así. El sistema nervioso se habitúa. Si empezamos en el nivel 1, el individuo desarrolla tolerancia inicial. La conducta no baja. Entonces subimos al nivel 2 y el individuo vuelve a adaptarse a ese nuevo umbral. Ah, se va acostumbrando al castigo. Exacto. Cuando inevitablemente llegamos al nivel 5, que originalmente habría sido efectivo desde el principio, el cliente ha desarrollado tanta tolerancia que el nivel 5 ya es inútil. Hemos quemado nuestra intervención por completo. Claro, desensibilizaste todo el mecanismo. Fracasaste en proteger al cliente del daño y además le administraste niveles aversivos previos que no sirvieron absolutamente para nada. Así de crudo es. Sometes al individuo a una experiencia punitiva, prolongada y completamente inútil. La literatura es clarísima. Si tras agotar toda alternativa se debe usar castigo por necesidad de preservar la integridad física, se debe girar el dial directamente a la intensidad efectiva desde el primer milisegundo. Directo al nivel 5. ¡Wow! Comprender la maquinaria interna de estas decisiones realmente cambia la perspectiva por completo. El castigo no es un botón mágico, es una operación de alta cirugía conductual. Totalmente, es precisión absoluta. ¿Y cómo se traduce esta visión tan milimétrica a escenarios cotidianos? Entornos donde, digamos, no hay un control clínico tan extremo. Hay un escenario clásico en los simuladores de examen que plantea la situación de una residencia grupal. Es un caso excelente para poner a prueba el juicio analítico real. En esta residencia grupal para adultos hay un residente que enfrenta problemas de sobrepeso severo, lo cual impacta su salud física y además provoca que sufra burlas crueles por parte de otros residentes. Una situación muy delicada. Y él mismo ha expresado repetidamente su deseo genuino de adelgazar. El analista a cargo establece un plan estructurado, basado puramente en el refuerzo positivo. Se reforzará una conducta de reemplazo. Por ejemplo, hacer actividades de ocio preferidas en la sala en lugar de comer bocadillos a deshoras. El plan tiene una base sólida y ética. Pero bueno, la realidad siempre desafía los planes. Inevitablemente, una noche de madrugada, el personal de guardia entra a la cocina y sorprende a este residente comiéndose una bolsa entera de papas fritas escondido en la oscuridad. Una recaída conductual muy común. Y aquí es donde el profesional inexperto resbala. Surge la pregunta de juicio crítico. ¿Debería el analista ajustar el plan a la mañana siguiente para incorporar un procedimiento de castigo contingente a la conducta de comer a escondidas? Bueno, el residente está rompiendo las reglas de un plan que él mismo aceptó y su salud está en riesgo. La respuesta intuitiva de mucha gente en la calle sería decir que sí. Ponle una consecuencia aversiva para que aprenda a respetar el límite. Pero esa respuesta carece de todo rigor analítico. La respuesta clínica impecable es que jamás se debe saltar al castigo ante la primera falla de un programa de refuerzo. Interesante. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero que exige la ciencia es dudar del diseño actual y revisar la funcionalidad. Hay que preguntarse, a ver, ¿eran verdaderamente reforzantes esas actividades de ocio a las 3 de la mañana? ¿El programa de entrega de refuerzo era lo suficientemente denso para competir con el valor de la comida? Incluso hay que mirar el contexto social más amplio. Tal vez ese día en particular las burlas de sus compañeros aumentaron y la comida funcionó como un poderoso mecanismo de escape emocional. Exacto. Quizás armar un rompecabezas en la sala no puede competir neurológicamente con el alivio inmediato que le brindan los carbohidratos ante un pico de ansiedad. Esa es la clave. Saber diferenciar entre el momento en que un plan de refuerzo solo requiere una calibración fina y el rarísimo momento en que verdaderamente se han agotado todas las opciones éticas y funcionales, justificando un castigo, es la verdadera maestría clínica. Se requiere leer el entorno completo, no solo reaccionar a la topografía de la conducta.
Y es precisamente este nivel de pensamiento crítico, esta capacidad de mirar más allá de la superficie de la conducta, lo que separa a alguien que simplemente memoriza manuales de un verdadero experto analítico. Por eso es tan vital formarse con profundidad y estructura. Es innegociable para un buen profesional. Todo el ecosistema de Behavioral Intelligence, con Mara Sánchez, incluyendo los cursos estructurados de alta demanda, los materiales de supervisión rigurosa y las guías de estudio, está diseñado milimétricamente para forjar este tipo de visión en la audiencia. Quien domina estas sutilezas a través de formaciones como las que ofrece esta plataforma, no solo se sienta a destruir el examen de certificación con una confianza absoluta, Sino que sale al mundo a transformar vidas reales, aplicando intervenciones éticas y precisas. Esa es verdaderamente la misión central de la plataforma: entrenar a la élite del análisis aplicado de la conducta en español. Exacto. Desarrollar este criterio complejo es lo que protege a las poblaciones vulnerables y eleva el prestigio de toda nuestra profesión a nivel global. Vamos a aterrizar y consolidar todas estas ideas. Para dominar verdaderamente el análisis de la conducta y superar sin dudas el punto B.5 de la lista de tareas al estudiar, el pilar central es la objetividad inquebrantable. Así es. El castigo no es una medida moral, no es justicia y definitivamente no es venganza. Es simplemente una operación empírica sobre el medio ambiente. Positivo, suma un estímulo. Negativo, resta un estímulo. Las matemáticas de la conducta. Exacto. Pero, independientemente de sus signos matemáticos, ambos tipos tienen una sola función observable. Destruyen la probabilidad futura de que esa conducta vuelva a asomarse bajo condiciones similares. Si la conducta no disminuye en la gráfica, jamás fue un castigo. Y para quien nos escucha en medio de jornadas exhaustivas de estudio y preparación, analizando cada término, la precisión clínica que hemos diseccionado hoy es el sello definitivo de un BCBA excepcional. La capacidad de anticipar el contraste conductual, de entender la trampa del reforzamiento negativo frente al castigo negativo y de manejar el dial de intensidad con ética. Son los verdaderos pilares clínicos. Así es, ese conocimiento profundo ya forma parte integral de su repertorio analítico. Ya están un paso más cerca de la maestría. Pero, antes de cerrar esta inmersión, hay un fenómeno que queda flotando en el aire como un eco. Una gran paradoja en las profundidades de nuestra propia ciencia. A ver, ¿cuál es? ¿Qué ocurre verdaderamente en la oscuridad de los caminos neuronales cuando ese estímulo aversivo desaparece por completo y permanentemente del entorno? Es el gran dilema de la habituación y la recuperación espontánea. ¿Acaso esa conducta original que fue aplastada con tanta fuerza realmente se desintegró y se extinguió para siempre de la base de datos del individuo? ¿O simplemente está ahí, latiendo en las sombras de la memoria conductual, acumulando presión constante y esperando el milisegundo exacto en que la contingencia aversiva se levante para reaparecer con el doble de intensidad? Es una reflexión profunda y algo inquietante sobre la naturaleza humana y el comportamiento. Sin duda, es un misterio fascinante. Algo para cuestionar y analizar muy de cerca hasta nuestra próxima inmersión profunda.